Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más por estar con ustedes en este día. A Dios sea siempre toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Sabemos que nuestro Dios es maravilloso, es bueno, justo, perfecto, y a Él no se le olvida ningún detalle de nuestra vida. Sabemos que Él en su misericordia entiende y comprende las necesidades de todos y cada uno de nosotros, y aún en los momentos en que nosotros obramos para la gloria de nuestro Dios, nada de eso queda desconocido del corazón de nuestro Dios. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos, mis amados hermanos, y le pedimos a Dios que nos ayude en este día, como siempre, que Él sea que nos dirija, que Él habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente y nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar conforme a la voluntad de Dios? Gracias le damos a Dios también por ser tan maravilloso el hacernos a ver siempre que Él nos tiene en sus manos y que Él es el que nos ayuda a seguir adelante y a glorificar su nombre. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque hasta este momento tú nos mantienes con vida, con salud y fortaleza. Como siempre, Señor, te pedimos y te rogamos de todo corazón que en tu misericordia tú puedas perdonar todos y cada uno de nuestros pecados y que en tu misericordia nos ayude, Señor, a vivir esa vida justa, santa, recta, agradable delante de ti, Señor. Pero aún así, Señor, si en algún momento pecamos contra ti, como dice tu palabra, tú nos esperas, Señor, con los brazos abiertos para que nosotros, Señor, doblemos rodillas delante de ti y sinceramente, con un corazón genuino, te pidamos perdón por nuestros pecados y tu palabra nos muestra, Señor, que tú eres bueno para perdonarnos, Señor, que tú nos amas, Señor, y que tú nos cuidas, que tú buscas siempre poder estar a cuentas con nosotros, así como le hacías el llamado al pueblo de Israel cuando él pecaba y así como le hablas a través de tu siervo, Señor Amós, para hacerle entender cuán grande es tu amor para con tu pueblo. Asimismo, tu palabra nos dice a nosotros cuánto tú también nos amas y deseas y anhelas que todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, nos arrepintamos viniendo ante ti, Señor, de rodillas, clamándote por misericordia, para que tú puedas limpiarnos y lavarnos de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Padre amado. Ayúdanos en esta tarde, bendiciéndonos tú, Señor, desde allá, desde lo alto, para que seas tú quien nos enseñe, Señor, a través de tu palabra, para que seas tú guiándonos a través de esta clase y que seas tú enseñándonos, Señor, todo lo bueno, lo justo, lo santo y lo recto que tú eres y cómo tú anhelas, Señor, que todos y cada uno de nosotros entendamos que no hay nada en nuestra vida que se te pase desapercibido. Gracias, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Permítame un segundito, mis amados hermanos. Solo queremos registrar, ver que todo está bien. Sí, el tiempo está corriendo. Gloria al Señor. Se ve un tanto diferente Facebook, pero se muestra que está corriendo. Ok, aquí sí se ve el cambio. Ok, acá me está mostrando el cambio. Ok, gloria al Señor. Vamos a continuar entonces. Permítame un tantito y vuelvo a mi pantalla. Gloria al Señor. La lectura de este día, mis amados hermanos, perdón, el tema, perdón, de este día lo encontramos, perdón otra vez. El tema de este día es Dios conoce cada detalle de tu vida y lo encontramos entrando al nuevo capítulo, el capítulo 11 del libro de Juan. Vamos a estudiar del versículo 1 hasta el versículo 16, cuando se habla de la muerte de Lázaro. Pero vamos a estar enfocándonos primordialmente en los versículos 1 y 2 en este día para la clase de hoy. Pero como siempre, como tenemos por costumbre, vamos a leer todos los versículos en la primera clase de cada bloque de versículos. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Versículo 9. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay en él luz. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Perdóneme, me perdí por un momento. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dímido, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que moramos con él. Gloria al Señor. Así que los versículos que vamos a estar estudiando hoy en día son solamente el versículo 1 y 2, los cuales dicen: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Como podemos ver, mis queridos amigos y hermanos, en las redes sociales, podemos ver que, a diferencia de los discípulos en el capítulo anterior, a tal grado que incluso los discípulos mismos le dicen a Jesús: Señor, los judíos quieren apedrearte todavía hasta este momento, y todavía tú quieres regresar a Judea. O sea que los discípulos de Jesús no estaban ajenos, o sea, no había pasado, parece, mucho tiempo para el momento en que Jesús quería ir a Betania, en este caso en particular, ¿no? Donde sabía que podría encontrarse incluso con los judíos. Pero con todo y eso, nuestro Señor Jesucristo, que amaba a Marta, a María y a Lázaro, tenía un plan totalmente diferente para la gloria de nuestro Dios. Pero como les digo, a diferencia de los judíos en el capítulo pasado, aquí podemos encontrar a una familia que es honesta, que es feliz, y que el Señor tenía con ellos una amistad totalmente especial, a tal grado que la Biblia nos narra de que Jesús le amaba a ellos, y obviamente, por ende, podemos encontrar que Marta, María y Lázaro también amaban a nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos encontrar que en este caso las hermanas de Lázaro no tenían necesidad de pedirle a Jesús que viniera a Betania a restaurar la salud de su hermano, pues ellas sabían que Jesús lo amaba. Por eso le dicen: el que amas está enfermo. Y al final de cuentas y al final de cuentas ellos piensan que era suficiente con hacerle saber que Lázaro era el que estaba enfermo. O sea, que en otras palabras, no necesitaban, si pudiéramos decirlo así, clamarle, rogarle, suplicarle y decirle: Señor, ten misericordia, ven a acudir a mi hermano que está enfermo. O sea, no lo vemos tan como lo vemos en este caso, como el ciego Bartimeo, ¿no? Que grita un buen par de veces a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, que iba dando voces detrás de él, sino que simplemente se limitaron ellas a decirle: Señor, al que amas está enfermo. Ellas sabían de antemano que el amor de Jesús hacia Lázaro al final de cuentas haría hacer que Jesús en su corazón se volviera a él y fuera en ayuda para que él pudiera ser sanado. Pero más sin embargo, la Escritura nos narra que Jesús se tardó un buen poco, lo suficiente, lo necesario,
para que pudiera hacer una obra maravillosa, milagrosa, poderosa, donde, si bien es cierto en el capítulo pasado, a pesar de que Jesús les habló a través de la Escritura, les habló diciéndole presten atención a las obras y les habló diciendo mirad que la Escritura incluso de vosotros dice que sois dioses, y que con todo y eso al final de cuentas no le creyeron y quisieron apedrearle. Ahora Jesús quería mostrarle con hechos reales una vez más, pero de una manera espléndida, que verdaderamente Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y como podemos ver en el contexto, todo este suceso, todo este evento de Lázaro, de su muerte, de su resurrección, era para mostrar y para glorificar el nombre de Dios, y para mostrar en este caso en particular quién era Jesús y glorificar obviamente su nombre. Pero como lo vamos a ver mucho más adelante, lejos de que se le abrieran los ojos a los judíos y dijeran, vaya, sí que estamos equivocados, verdaderamente este es el Cristo, ha resucitado de los muertos a Lázaro, ya tenía 4 días de muerto, ya gedía, ya apestaba, y al final de cuentas, lejos de pensar y decir, perdónanos Jesús, estábamos equivocados, la Escritura nos narra que con todo y eso, no solamente querían matar a Jesús, sino también llevarse entre las patas a Lázaro. Así que les digo, al contrario de los judíos, aquí encontramos una familia saludable emocionalmente, si pudiéramos decirlo así, espiritualmente, que amaban a Jesús y que Jesús los amaba a ellos. Ahora bien, como una breve introducción, me gustaría compartir el nombre de Lázaro, ¿no? Que Lázaro es un término abreviado del nombre Eleazar. Bueno, al menos en español no se distingue mucho, ¿no? Tienen casi la misma cantidad de letras. Pero Lázaro dice que es un término abreviado de Eleazar, y el significado, en este caso en particular, dice que es Dios es mi ayudador, o bien Dios es mi ayuda, o bien Dios ha ayudado, o bien ayudado por Dios. Que al final de cuentas fue lo que sucedió, ¿no? Por supuesto, al igual que todos los seres humanos, somos de alguna forma u otra ayudados por nuestro Señor, ¿no? El Señor no deja tirado a nadie, en este caso en particular. Y sorprendente que la misma Escritura nos dice que aún hasta los malvados, aún a ellos Dios los sostiene, ¿no? En cierta manera, ¿no? Dice que hace salir el sol y hace llover sobre buenos y malos y justos e injustos. Pero en este caso Lázaro implica que es ayudado por Dios. Al final de cuentas la Escritura no nos dice, ¿no?, cuál fue la razón por la cual se le puso ese nombre, dependiendo lo que Dios haya hecho, ¿no?, en su vida, al su nacimiento, con su mamá o con su papá, o la razón por la cual sus padres le quisieron poner ese nombre. Pero es un nombre que en realidad, al final de cuentas, implica a la humanidad entera, porque no hay ninguno, obviamente, como dice la Escritura, ni uno solo, que al final de cuentas no sea ayudado por Dios, en cierta forma, ¿no? Porque si fuera por el diablo, yo creo que desde Adán y Eva hubiera destruido la humanidad y nunca más hubiera existido otro ser humano. Pero más sin embargo, Dios le mantiene con vida, dándole siempre la oportunidad de que se arrepienta de sus pecados y pueda venir a los pies de Cristo para la gloria de Dios. En nuestros días, por supuesto, del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, sabemos que Dios al final de cuentas se revelaba como el Dios Todopoderoso, Dios el Padre. Así que Betania también se dice que es una aldea en la falda, o sea, en una montaña, en este caso en particular, no en un monte. Está la parte de arriba, luego está la ladera o el lado o la falda, y al último tenemos, por supuesto, ¿no?, la parte de abajo, los asientos, ¿no?, la parte que es donde empieza el monte. Pues la ladera de Betania, o donde está Betania, es una ladera sudoriental del Monte de los Olivos, que es aproximadamente a 3 kilómetros del este de Jerusalén. Y en hebreo, cuando menos en hebreo, dice que se llamaba, o se dice, casa de frutos, y algunos otros le dan otro término, ¿no?, que es la casa de aflicción. Actualmente ese lado, en este caso Betania,
ya no se llama Betania en sí, al menos no lo podemos encontrar en el mapa como Betania, pues el nombre que se le da actualmente es, ya sea uno de estos cuatro, que es Al-Azariye. El otro es Al-Azariyah y el otro es El Azariyé o incluso Al-Azariyah de nuevo. O sea que son prácticamente nombres que se le dan y que le digo es bien impresionante porque cuando tú lo buscas, especialmente en el explorador, en Google, en los mapas, no lo encuentras así. Ahora, así que la traducción también en árabe dice que es literalmente el sitio de Lázaro o lugar de Lázaro. Así que están, les digo, todavía no están 100% seguros, todos a unanimidad, ¿no? De decir, este es el lugar, pero que al final de cuentas no hay referencias que se discuten tanto por la determinación de, perdón, como la traducción del nombre del lugar, como también en este caso en particular en la posición, el lugar donde se encontraba, ¿no? Pero que por ahí andan. Y me gustaría compartirles con ustedes dos cosas. Número uno, que encontré en mi libro de mapas bíblicos, dice edición de lujo, mapas bíblicos antes y ahora, en la página 25, por derechos de autor nada más ponemos que es B y H en español, que es el símbolo que está aquí abajo. Oh, ¿dónde está la luz? Ahí. Y en la página 25 me encuentro que cuando menos para el 2012 ellos todavía le tenían el nombre de Betania. Y se los voy a compartir, no se los muestro directamente del libro porque me tomé el tiempo para sacarle un DVD, un CD que estaba aquí y el mapa viene en forma digital, lo cual para mí era mucho mejor todavía. Así que en este mapa, que es del libro mismo, encontramos aquí que dice Betania, que está al ladito de Belén, perdonen, aquí en Betania, el subrayado, e incluso fue muy interesante para mí porque cuando estaba buscando acerca del nombre de Betania en el mapa, y obviamente estaba en Israel, le puse así nada más Betania para ver qué salía porque se supone que no, ya no existe ese nombre, le doy enter y me lleva precisamente a este lugar, ¿no? Que dice aquí Al Eizariyah, perdonen que no pueda pronunciar mucho el nombre, pero aquí es prácticamente lo que era Betania, que dice que incluso estaba cerca del Monte de los Olivos, o sea, estaba cerca de a 3 kilómetros, como dijimos ahorita, ¿no? De Jerusalén, en la parte sudoriental. Si nosotros vemos Jerusalén, aquí es el sur hacia abajo y acá es el oriente, así que está en la sudoriental y está al lado, por supuesto, al lado derecho del Mar Muerto. Pero le digo, eso fue lo interesante que para mí fue pues impactante poder encontrar que ya el nombre no existe, pero más sin embargo en el mapa que dice aquí que es del 2002, aquí a mero abajo, en la parte izquierda de abajo, dice que para el 2012 todavía ellos tenían el nombre de Betania. Así que quién le cambió el nombre, cómo, por qué, cuándo, en qué momento, no estoy muy seguro porque traté de buscarlo y aunque fue una búsqueda de vuelo de pájaro, no pude encontrar absolutamente ninguna información que nos llevara acerca del día. A ver, permítame aquí, hay una información, pero vamos a ver si aquí nos dice rápidamente, si alguien lo dice, ok, dice la cantidad de gente nada más. Ok, el lugar de Lázaro. Ok, se los voy a compartir con ustedes. Permítame aquí. Lo que hice fue que venir aquí y le aplasté aquí abajo donde dice Wikipedia. Aquí me sacó a Betania. Deje cierro esto de acá. Y acá abajo nos dice que el nombre de Eliasad significa el lugar de Lázaro. Perdonen que lo tenga en inglés. Permítame un segundo. Creo que tenemos el lenguaje acá en español. En español, ahí está.
Esa es la desventaja del español, que en el español no nos los traducen solamente, sino que alguien en que habla español escribe su propia información. Déjenme ver si lo podemos regresar al inglés. Ok. Solamente nos avisa que en este caso en 1840, en una información buscada de lo que buscan en Palestina, que en este caso el señor Edward Robinson escribió que el nombre árabe de la villa de El Aziaret en arábico era en la forma de Lázaro. Pero nada más el nombre, pues no nos dice ninguna otra cosa más relevante. Bueno, hasta ahí. Cerramos y nos quedamos, voy a dejar solamente este abierto, ya está cerrado lo demás, para que no me cuelgue lo demás. Así que, como les digo, al final de cuentas, Betania lo encontramos en el lugar sudoriente de Jerusalén, y al final de cuentas se traduce como el lugar de Lázaro o el sitio de Lázaro, según se sabe y se dice que es en honor precisamente a Lázaro, ¿no? Por causa de esta resurrección que hizo Jesús, ¿no? Y es bien interesante porque por lo regular tú encuentras en la vida de uno, o sea, incluso en nuestros lugares de residencia encontramos los nombres de las calles, los nombres de las ciudades, los nombres del estado, a veces dependiendo de alguna situación crítica o de algún personaje realmente importante, ¿no? O de algún país, en este caso en particular, importante. Pero le digo, al final de cuentas encontramos esta breve información como introducción acerca de Lázaro, acerca de Betania, sus significados, su nombre y al final de cuentas lo que Dios quería transmitir a través de ellos. Pero una de las cosas que realmente me interesa compartir con ustedes es precisamente, en este caso en particular, lo que nos dice la Biblia, en este caso en particular de la clase de hoy. Permítame un segundo, aquí está. Lo que pasa es que quería traérmelo al otro lado de la pantalla. Permítame un segundo. Algo me pasó aquí. ¿Qué me pasó? Ahí está. Ahora sí. Y esto es la parte importante que yo quería compartir con ustedes. La manera en que la Biblia nos narra las cosas. Si usted presta atención en el versículo 1 y 2, nos habla diciendo que había alguien que primero que nada estaba enfermo. Número 2 nos dice que ese enfermo se llamaba Lázaro. Número 3 nos dice que Lázaro era de Betania. Y Betania era la aldea donde vivía María y Marta. Y que Marta y María eran al final de cuentas hermanas. Y no solamente eso, que estas hermanas eran hermanas de Lázaro. Y una vez más nos dice que María era la que ungió al Señor con perfume y que después le ungió los pies o le enjugó los pies con sus propios cabellos. A lo que quiero llevarles esto es a la gran cantidad de detalles que el Señor nos hace mostrar a través de la Escritura. Los detalles de esta familia que parece ser muy bien atesorada en el corazón de Dios a tal grado que lo menciona prácticamente casi todo. O sea, al menos la reseña más importante. Sabemos que en el resto de los evangelios nos habla un poco más acerca de quién era Lázaro y quién era María y quién era Marta y cuáles eran las labores que hacían al menos en los momentos en los que Jesús estaban allí. Pero le digo, pero es interesante que en tan solo 2 versículos nos da tanta cantidad de detalles para definir a una familia. No hay, al menos no recuerdo en estos momentos alguna otra parte en particular que en tan pocos versículos se nos dé tantos detalles de una pequeña familia. Y digo una pequeña familia porque solo se nos narra a Lázaro, a Marta y a María. De ahí en más la Biblia no nos habla más de ello. Pero lo que les digo es,
Qué impresionante es poder ver que cada uno de los detalles más importantes de esta familia son los que relucen o salen a la luz para dirigirnos a nosotros, al menos llamarnos la atención y hacernos entender que no hay detalle que sea oculto delante de nuestro Dios. Como en este caso en particular nosotros podemos verlo en el tema de hoy en día, que el cual en el tema de hoy lo tenemos como Dios conoce cada detalle de tu vida. En otras palabras, lo que tratamos de transmitir en este día es hacerle entender que no hay ni una sola cosa de la cual esté en nuestra vida, y hablo en nuestra vida tanto particular, personal, como la vida pública o general de todo el mundo, pero que no hay absolutamente nada en el ser humano que pase desapercibido delante de Dios. Si bien es cierto, la gran mayoría de nosotros pensamos y creemos y sabemos de Dios como alguien que conoce nuestras vidas, pero por momentos parece ser que olvidamos que Dios no solamente conoce nuestras vidas, sino cada detalle de ellos. Por ejemplo, nosotros sabemos cuando vamos a hacer algo malo, que nuestra mente, incluso nuestro corazón, nos redarguye, incluso el Espíritu Santo, pero como seres humanos pensamos y decimos, no, a Dios no le agrada. Y si lo hacemos, Dios nos va a castigar. Pero hay algunos otros momentos donde nosotros pareciera que si creyésemos que Dios no está viendo lo que hacemos. Por ejemplo, y lo digo solamente con una anécdota, no para discutir ni pelear, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando recién vine a los pies de Cristo, y ya les he hablado de esto antes, donde unos muchachos se acercaron a mí preguntándome que si yo bebía. Y yo le dije no, porque ellos conocían mi vida pasada. Yo me había emborrachado con ellos, yo había tomado con ellos, nos habíamos reunido incluso para, para beber, para comer, para tener fiesta detrás en el parqueadero de la casa con la persona con la que vivíamos, y éramos un relajo completo. Pero cuando conocieron que vine a los pies de Cristo, me preguntaron y me dijeron, hermano, ¿y usted toma? Y yo le dije, no, yo no tomo, hijo. ¿Por qué? Le digo. Entonces ellos me dijeron que ellos conocían a unas personas que se supone que conocían de Dios, pero que ellos tomaban. Y entonces yo les pregunté si de casualidad conocían de qué religión eran. Y ellos dijeron que eran de los testigos de Jehová. Entonces yo en aquellos momentos, les digo, yo estaba inmaduro todavía, pero la Biblia a mí, ya el Señor me había hablado a través de la Biblia muy claramente, haciéndome entender muchas cosas aún en mi poco tiempo de estudio de la palabra de Dios. Pero al final de cuentas yo le dije, pero es que a Dios no le agrada. Le digo, Dios dice que en su palabra que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Sí, dice, pero estos testigos de Jehová, que eran vecinos de ellos, dice que ellos decían que compraban 6 latas de cerveza, y ya para entonces a la sexta pues ya estaban ya borrachos, pero que decían que para que Dios no se diese cuenta que se emborrachaban, pues ellos se tomaban 2 latas de cerveza como para que dijera, ah, bueno, están bien, no hay problema, está cool, perfecto, no se han emborrachado, 2 cervezas no es nada, pero después dice, se iban adentro de su casa y traían una cobija y se tapaban con la cobija y ahí se tomaban las otras 4. Y cuando se la estaban tomando debajo de la cobija, dice que le preguntaban y le decían, ¿por qué te tapas? Dice, para que Dios no nos vea que nos estamos emborrachando aquí adentro. Y yo le dije, hijo, perdóname, pero son personas que se hacen tontos a sí mismos, porque Dios dice que nos va a juzgar hasta del último pensamiento del corazón de nosotros. O sea que ni siquiera vamos a llegar a la acción. Es posible que estemos acostados en cama pensando justo antes de dormir, pensando tal vez en su pareja, ¿no? Que al final de cuentas ya no le agrada, ya no quiere estar con ella, etcétera, etcétera. O hay una maldad diciendo mañana me voy a vengar de fulano o de mangano, pero que al final de cuentas le digo, todavía ni lo vas a llevar a la acción y Dios te va a traer juicio de ello en el día final de tu vida. Le digo, cuando llegue el momento donde Dios juzgue todas las cosas,
ahí Dios te va a sacar a luz todo lo que uno hizo y aún hasta lo que no hizo, aún hasta lo que pensó. Le digo, ¿cómo es posible entonces que Dios no pueda ver a un hombre detrás de una cobija? Si Él ya conoce incluso, dice la Biblia, lo que tú vas a pedirle incluso antes de que tú se lo digas. Así que le digo, lo importante ahora en la clase de este día es saber que Dios conoce absolutamente todo detalle. Es posible que en el día de ayer, y digo en el día de ayer para referirme al pasado, es posible que el día de ayer tuviste alguna situación o estás hoy en alguna dificultad o incluso estarás mañana en una frustración donde posiblemente llegarás a decir, Señor, ¿dónde estás tú? Señor, socórreme. O incluso dirás como David, Señor, ¿hasta cuándo callarás? ¿Hasta cuándo no prestarás atención o oído a mi clamor? O sea, tal vez incluso lloraremos, gemiremos. En este caso estaremos tristes, tal vez incluso hasta frustrados e incluso, como a muchos les pasa, llegaremos incluso hasta el enojo, diciendo, como entonces si tú no me respondes es porque no te interesa mi vida, pues ahora no me interesa tampoco la tuya y ¡fum! Se van al mundo una vez más para vivir ese estilo de vida que a Dios no le agrada, ¿no? Como incluso yo me encontré en mi crecimiento, ¿no? En mi empezar a caminar en las cosas de Dios, me topé con una persona que un día me dijo que él no quería saber nada de Dios, dice, porque Dios nos había echado a este mundo y como Dios nos había echado a este mundo, dice, ¿para qué nos echa al diablo aquí en este mundo también? Dice. O sea, que estaba enojado con Dios porque Dios nos hizo nacer en este mundo y que viene y nos echa el diablo para que nos cause problemas, le digo yo. Pero que al final de cuentas, le digo yo, podemos estar en alguna situación o pudimos haber estado o podremos estar más adelante donde nosotros estaremos clamando al Señor y pidiéndole al Señor que tenga misericordia, pero llegará incluso en algunos de nosotros el momento de creer o de pensar que Dios no nos está escuchando. Incluso es posible que esa situación, problema, frustración o circunstancia en el pasado, presente o futuro sea tal vez por algo que hicimos mal, por algo que nos equivocamos, incluso por algo que Dios nos quiso prevenir y nos dijo, no lo hagas, como le dijo a Caín, ¿no? Al Caín le dijo, está en tus manos, pero no es necesario que lo hagas. Al final de cuentas lo hizo y Caín termina diciendo, cualquiera que me encuentre me va a matar. Sabía las consecuencias. Asimismo nosotros posiblemente nos encontremos o nos vayamos a encontrar en una situación o incluso en el pasado donde pudimos haber cometido el pecado y habremos dicho, yo sé que por mi pecado Dios me va a castigar o Dios me está castigando o Dios me castigó. Y al final de cuentas pensar que Dios ni siquiera nos presta atención y decir incluso en nuestro corazón, como yo sé que Dios sabe que lo hice en rebeldía, que pequé contra Él deliberadamente, yo sé que aunque clame a Dios, Dios no me va a escuchar porque Dios me ha dado la espalda por causa de haber pecado contra Él. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que no hay ningún detalle de nuestra vida que pase desapercibido del corazón de Dios. En estos dos versículos simplemente podemos notar tal gran cantidad de detalles de solo 3 personas. Personas a las cuales dice la Escritura que Dios mismo, Jesús mismo los amaba. De la misma manera con nosotros. Dios nos ama igualmente, de la misma manera, y Él no pierde detalle de nuestras vidas. Por eso es que Él incluso en muchísimas ocasiones trata de advertirnos y hacernos entender que no es correcto el camino que estamos llevando. Incluso a veces hasta, como decimos en mi rancho, lo digo con todo respeto, ¿no? A veces hasta respingamos y queremos apretarle el pescuezo a la persona que Dios usa para decirnos, hermano, ¿qué está haciendo? Eso no le agrada al Señor. Incluso aunque nos hable muy suavecito y nos diga, hermano, perdone, pero quería decirle que no se ve bien lo que usted está haciendo. Y en ese momento hasta sentimos como en las caricaturas, ¿no? Que se nos sube el poder y decimos, ¿y quién eres tú para decirme que lo que yo estoy haciendo está mal?
O sea, nos enojamos a tal grado que decimos, casi le pegamos una ganatada a la persona que Dios usa, ¿no? Para hacernos saber que no es correcto lo que estamos haciendo, pero es que Dios conoce el futuro de esa situación por la cual vamos a pasar. Y por amor a nosotros nos quiere advertir y nos quiere detener y quiere que nosotros tomemos obediencia a su voluntad al entender que si a Dios no le agrada debemos de pararnos en ese momento, porque como a Dios no se le pierde ningún detalle de nuestra vida, sabe que después de que cometamos esa locura, al final de cuentas vamos a andar ahí, como decimos nosotros, como perros con la cola entre las patas, llorando, avergonzados, e incluso lamentándonos y diciéndonos por qué no le hice caso a Dios. Ya Dios me lo había advertido, Dios me lo había dicho, ya Dios había usado a fulano del tal, incluso así mismo con toda la vergüenza en algunas ocasiones tenemos que arrimarnos a la persona y decirle, perdóname porque me enojé contigo, tú tenías la razón, pero yo al final de cuentas me molesté, no tenía la razón, no era justo, pero lo hice, perdóname. Y en algunas ocasiones la vergüenza incluso nos impide el ir a pedirle la disculpa al hermano que Dios usó para advertirnos a nosotros y después ya estamos embarrados en el problema e incluso nos impide ir ante Él y pedirle perdón por la gran vergüenza que tenemos. Incluso preferimos incluso hasta guardar silencio, alejarnos de la persona de la misma vergüenza que nos da el poder ir y decirle, discúlpame porque tú tenías la razón y yo estaba equivocado y me enojé. Y al final de cuentas pasan un buen tiempo, meses, a veces hasta años, sin dirigirle la palabra a la persona, pero no porque ahora estemos enojados con él, sino porque estamos totalmente avergonzados y nos cae la cara de vergüenza el simplemente afrentar al hermano y decirle, ¿sabes qué? Tenías la razón. A Dios no se le pasa ningún detalle de nuestra vida, ni aun los detalles futuros. Por eso Dios que nos ama siempre trata de hablarnos y advertirnos a nosotros. Pero con todo y eso, a pesar de que nos hemos equivocado y hemos tropezado y hemos hecho las cosas mal, pues Dios que conoce cada detalle de nuestra vida, conoce el pensamiento de nuestro corazón, conoce la vergüenza por la que estamos pasando, conoce la angustia que tenemos en nuestra alma, el llegar a nuestra iglesia y tener que escondernos en un rincón para que nadie nos vea, porque nos avergüenza el que se hayan dado cuenta que verdaderamente nos hemos equivocado. Pues Dios que conoce todos los detalles de nuestra vida y ve eso en nuestro corazón, con más razón se acerca a nosotros para ayudarnos, para restaurarnos, para alentarnos y sacarnos adelante, para que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe, para que podamos ahora una vez más confiar en el Señor y confiando en el Señor, ahora que venga una situación más adelante, nosotros seremos ahora sabios para entender y comprender que es Dios el que nos está hablando, que es Dios el que está tratando de detenernos, porque como Él conoce todos los detalles de nuestra vida, pasados, presentes y futuros, Él sabe al final de cuentas que una vez más nos vamos a avergonzar si queremos volver a cometer el mismo error creyendo que estamos en lo correcto. Y se lo digo porque al final de cuentas a mí mismo me ha pasado. Así que al final de cuentas, Dios lo que quiere es restaurarnos y darnos eso ánimo para seguir adelante, como lo vamos incluso a ver más adelante. En este caso, Marta, María y las personas que los acompañaban, las dos personas y este grupo al final de cuentas se equivocaron al marcar a Jesús como aquel que se había trazado, como le dice Marta, Señor, si hubieses en el pasado, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero no sabían que Cristo venía a resucitarlo con poder y gloria. María de la misma manera, Señor, si hubieses estado aquí,
no, mi hermano no hubiera muerto. De la misma manera, sin fe, sin esperanza de volverlo a ver. Tenían la esperanza que resucitaría en el día postrero, pero no que lo podían volver a ver en persona, cara a cara, volver a abrazarlo, volver a besarlo, volver a servirle, como dice la Escritura, o va a estar más adelante diciendo de cómo estaba sentado a la mesa con Jesús y poder alegremente servirle una vez más un plato de comida, una bebida. Y al final de cuentas este grupo de personas decían de su propio corazón y decían, ¿no podía este que le abrió los ojos al ciego haber sanado a Lázaro? Pero Jesús viene a reforzar nuestra fe porque le dice a María, a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces le dice, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Y ahí más adelante le resucita a Lázaro y ahora la fe de Marta y de María ahora una vez más reforzada, fortalecida, alegre, contenta, gozosa o agradecida con el Señor por habérselo traído a la vida. Asimismo nosotros, cuando nosotros después que Dios nos ha avisado y como Él conoce todas las cosas de nuestra vida, hasta el último pensamiento de nuestro corazón, y Él sabe lo que estamos a punto de hacer, Él nos detiene o trata de detenernos, pero nosotros, burros cabezones, como siempre, seguimos por el espinazal, por ahí por donde está el despeñadero y seguimos para adelante, aunque vayamos trastaleando y golpeando y rodando en esa caída, en ese barranco, o todos raspados entre esos espinos, nos hacemos burros cabezones y decimos, ¿qué me importa? Eso es lo que quiero yo. Y después cuando casi estamos a la mitad, sucumbidos sin tener ningún lugar a donde ir, ni izquierda ni derecha, ni para adelante ni para atrás, entonces sí estamos llorando y diciendo, Señor, perdóname, me he equivocado. Pero cuando Dios que conocía o que conoce todos los detalles de nuestra vida, que nos avisa antes de que empecemos ese caminar, decimos a veces, ¿qué me importa a mí? Eso no es asunto tuyo, le decimos a los demás. O incluso le decimos, tú no te metas en mi vida, yo sé lo que hago. Y cuando ya estamos en el medio y que no encontramos salida, entonces nos tiramos de rodillas y doblamos nuestra manita de coche, como decimos nosotros, y le decimos, Señor, perdóname, tienes toda la razón. Pues sí, Dios tenía toda la razón, porque Él conoce todos los detalles de nuestra vida. Y no hay absolutamente nada que escape del corazón de nuestro Dios. Por eso Él trata de prevenirnos, trata de guardar nuestro corazón para Él, trata de librarnos de esas heridas, de esos dolores, de esas angustias, de esas tristezas, de esa soledad, de esa amargura del alma que incluso algunos realmente han querido hasta quitarse la vida, como me pasó a mí en mi juventud. Pero que al final de cuentas el Señor en su misericordia, que sabe y conoce los detalles de nuestra vida después que nos ha restaurado con gusto, con gozo y alegría, nos tiene misericordia y nos restaura de nuevo una vez más. Como dice la Escritura, que Dios se complace en tener misericordia. A pesar de ser burros, cabezones y rebeldes, todavía se alegra y se goza de poder venir a nuestro encuentro y ayudarnos cuando nosotros nos encontramos dispuestos para recibir la ayuda de nuestro Dios. Así que le digo, no hay detalle que se esconda del corazón de nuestro Dios. Incluso, y lo digo con deleite en el alma, incluso hasta las buenas obras o el buen caminar o la buena actitud con lo que nosotros hacemos y servimos en la obra de Dios, sea pequeñita o sea grande, sea una responsabilidad así o una responsabilidad que no cabe en la pantalla. Al final de cuentas, Dios que conoce los detalles de nuestra vida, sabe cuando tú lo haces de corazón y sabe cuando tú anhelas poder hacer más, pero que no está al alcance de tus manos. Pero Dios lo sabe y lo conoce e incluso te aflige porque quisieras hacer más y no puedes. Y Dios te hace saber que Él entiende y comprende y ve lo que tú estás intentando hacer en tu corazón. No hay detalle, mi hermano. No hay detalle, mi hermana. Amigo, amiga. No hay detalle de nuestra vida
que pase desapercibido delante de nuestro Dios. Todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida dan como una carta abierta delante del corazón de nuestro Dios. Y por eso te invito en este día a que profundices y lo metas en tu corazón, en tu mente, en tu subconsciente, que no importa lo que intentes o lo que quieras hacer, o lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, todas y cada una de las cosas Dios las tiene registradas. Todos los anhelos de tu corazón, Dios los tiene registrados. Todos los dolores, las decepciones, las angustias, la desesperanza que tuviste en el pasado, que lo tienes ahora y que lo tendrás en el futuro, Dios ya los conoce. Conoce todos los detalles de tu vida. Él sabe, entiende y comprende por el momento que pasaste, se estás pasando y pasará. Y al final de cuentas que esto te sirva para tener fe y confianza de que Dios lo ve todo y lo conoce todo. Y que no hay razón para pensar que Dios no está al tanto de lo que estamos pasando, lo que está sucediendo en nuestra vida. No importa cuán grande o pequeño sea el dolor, la angustia, la desesperación en nuestra alma, Dios lo conoce todo. Dios está al tanto, Dios está al pendiente y a Dios no se le escapará nada. Aun cuando piensas que Dios te ha abandonado, que Dios te ha dejado, que Dios no quiere nada contigo, Dios lo conoce absolutamente todo. Así que permite el Señor en su misericordia que en este día podamos comprender que en cada situación, en cada momento, en cada cosa que querramos hacer, en cada paso que damos, Dios ya lo ha considerado en su corazón. Y Él va a obrar conforme a su voluntad, conforme a su propósito para nuestra vida. Y aunque incluso para nosotros, como a Marta y María y a los que los acompañaban, fuera demasiado tarde, nosotros sabemos que Dios siempre llega a tiempo. Como Jesús incluso le hace saber a los que estaban ahí que Él estaba ahí justo a tiempo. Cuando ellos ya habían perdido toda esperanza, el Señor dice, no, aquí estoy, justo a tiempo. Así que permita el Señor que todos y cada uno de ustedes en este día puedan entender que aunque hagamos cosas escondidas, Dios ya conoce esos detalles. A pesar de que te escondas para hacer alguna cosa indebida de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, de tus vecinos, Dios conoce esos detalles. Conoce la intención de tu corazón. Como también conoce la intención de tu corazón cuando tratas de hacer un bien pero está fuera de tus manos. Así que el Señor les bendiga en esta tarde. Y si hay entre nosotros alguna persona que es nueva y no conoce de Dios y ahora se entera que las dificultades que pasó en su vida, las decepciones, la desesperación, e incluso en aquellos momentos donde tal vez sus padres los abandonaron o su padre o su madre los dejó, o donde incluso estuvieron al final de cuentas deambulando de un lugar para otro desde pequeñito sin conocer siquiera quién eran sus padres, déjame decirte que Dios ya conocía todos esos detalles de tu vida. Y Él está aquí para hacerte entender lo mucho que te ama, a tal grado que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz por tus pecados, por los míos y los del mundo entero, para que todo aquel que desea realmente recibirlo en su corazón como Señor y Salvador, Él estaría dispuesto a perdonarnos a todos y cada uno de nosotros. De hecho, la muerte de Cristo en la cruz es un regalo de parte de nuestro Dios celestial para todos y cada uno de aquellos que quieran recibirlo. Anímate a recibirlo hoy, porque el día de mañana Dios conoce todos los detalles y solo Él sabe si tú y yo amaneceremos con vida. Entrégale tu vida al Señor y busca una iglesia, pídele dirección a Dios para que te guíe a esa iglesia donde vas a poder crecer espiritualmente y vas a ser una herramienta útil en las manos de nuestro Dios. Oramos, mis amados. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad.
Así a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Como siempre, Señor, muchísimas gracias, porque tu palabra nos habla en nuestra vida y nos ayuda a entender cuán grande es tu amor para con nosotros, Señor, a tal grado que en esta ocasión nos hace saber que no hay ningún detalle de nuestra vida que pase por alto delante de ti. Algunos de nosotros posiblemente ha tenido problemas con sus hermanos de sangre y tú conoces ese detalle. Tú sabes, Señor, cuál fue nuestra intención. Tú sabes cuáles son la intención de ellos. Tú sabes la intención de aquellos que quieren beneficiarnos y que quieren hacernos daño. Tú sabes la intención de aquellos que nos aman, pero quieren corregirnos porque saben que nos hemos equivocado y saben que la intención de nuestro corazón es no querer recibir esa ayuda. Tú conoces, Señor, cuando anhelamos y deseamos prosperar y seguir adelante. Ese detalle no pasa desapercibido, pero tú obras conforme a tu voluntad para nuestras vidas y nos das conforme a lo que realmente necesitamos para seguir adelante en ese propósito, en ese llamado que tienes para nosotros. Porque ¿quién de nosotros no desearía paz por la eternidad en esta tierra, una vida eterna en esta tierra, riqueza, lujo, fama, etcétera, etcétera, etcétera? Pero todos y cada uno de nosotros entendemos a través de tu palabra que tú conoces todos esos detalles en nosotros. Conoces que deseamos tener una casa, un auto, que deseamos tener esa economía estable, pero sabemos que tu palabra nos indica que tú tienes un propósito específico, un llamado especial para todos y cada uno de nosotros, y no todos nosotros vamos a poder gozar de ese privilegio, pero lo que sí vamos a gozar todos y cada uno de nosotros es del privilegio de tener al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores de nuestro lado, que conoce todos y cada uno de los detalles de nuestra vida y que está ahí para ayudarnos, para alentarnos, para fortalecernos, para levantarnos, para sacarnos adelante en los momentos difíciles de nuestra vida y que incluso en los momentos en que por alguna razón o alguna circunstancia o alguna burrada nuestra decidimos ir en contra tuya, pero sabes tú perfectamente que antes de llegar a la mitad del camino nos tiraremos de rodillas pidiéndote perdón porque reconocemos que nos hemos equivocado y tú estarás allí, Señor, para perdonarnos. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdenos siempre, Señor, a servirle y a serle fiel y que su mano poderosa esté con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos y llevándonos por ese caminar en el cual tú desees que caminemos, Señor. Y sabemos que aun aunque la tristeza y el dolor sea por causa de un ser querido, alguien que amamos, que está enfermo o que ha muerto, tú que conoces todos los detalles de nuestra vida, sabrás cómo llegar a nosotros, sabrás cómo fortalecernos y cómo ayudarnos a seguir adelante. Gracias, Padre amado. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por este día maravilloso. Espero en el Señor que el Señor haya podido hablar a su vida como habló a la mía y que le ayuden a entender el Señor a través de su palabra que no hay nada de lo que usted pensó, piensa o pensará que Dios no esté al tanto de ello, sino todo lo contrario. Dios estará atento a cada detalle de nuestra vida y estará ahí dispuesto, esperando por nosotros para que nosotros hablemos a su corazón y Él pueda restaurarnos, fortalecernos y sacarnos adelante para la gloria de su nombre. Una vez más, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes. Recuerden que les amamos en el Señor y como siempre, reciban de parte de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y nunca, por supuesto, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Muchas gracias por esta oportunidad. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Hasta pronto.